¿Estamos para presentar la próxima charla? Mándale. Bueno, vamos a arrancar ahora con Medicina de Precisión, Tecnologías Bioquímicas para el Tratamiento del Cáncer, de Maximiliano Inc. Estudió medicina en la Universidad de Buenos Aires. Actualmente desempeña como residente de segundo año en oncología clínica. Participó de varios trabajos de investigación y fue director del área de investigación de la Asociación de Estudiantes por las Ciencias de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a estar explorando las nuevas tecnologías bioquímicas que se utilizan en la medicina de precisión para el tratamiento de cáncer, los anticuerpos monoclonales y los inhibidores de receptores tirosina quinasa. Ah, me salió todo de una, espectacular. Lo que sí, les vamos a pedir un fuerte aplauso porque yo no tengo manos. Así que, por favor. Muchas gracias. El escenario es suyo. Muchas gracias. Yo ya no quiero más eso. Buenas tardes. Bueno, estoy esperando que aparezca la presentación. Pero bueno, como dijeron, yo soy el doctor Maximiliano Inc. Soy residente de oncología en el Hospital Rofo, que es hoy en día el centro de referencia de oncología del país. Y como les adelantaron, la idea es hoy contarles un poco qué novedades hay en el tratamiento del cáncer, digamos, en qué se está avanzando y qué hay por venir también, teniendo en cuenta a la medicina de precisión como el nuevo paradigma que hoy se está utilizando para el tratamiento de esta enfermedad, ¿sí? Arrancando un poquito con un poquito de historia, vamos a ver cómo hemos llegado a donde estamos hoy acá, cómo fue avanzando el entendimiento del cáncer como enfermedad y qué distintos tratamientos estuvimos desarrollando a lo largo de la historia. Y después, para meternos en la charla de por sí, vamos a hablar de estas nuevas tecnologías, ¿no? Los anticuerpos monoclonales, los inhibidores de tirosina quinasa, que son las estructuras moleculares que hoy en día están en auge en el tratamiento de neoplasias, y de la inmunoterapia como, digamos, la novedad y lo que hoy en día está gobernando, si se quiere, los distintos tratamientos de los distintos cánceres. Y al final les voy a dar dos palabras de lo último que hemos tenido en el tratamiento del cáncer y, bueno, un par de cositas que se vienen para más adelante, ¿sí? Bien. En la antigüedad, cuando vivía Hipócrates en la antigua Grecia, que es el padre de la medicina, se creía que el cuerpo estaba gobernado por 4 humores. Ya en la teoría de los 4 humores teníamos la sangre, la bilis negra, la bilis amarilla y la flema, ¿sí? Y se creía que un desequilibrio o el equilibrio entre estos 4 humores del cuerpo era lo que gobernaba lo que hoy conocemos como salud y enfermedad, ¿no? Y esto se aplicaba también al cáncer. Ellos empezaron a ver que había gente que de repente le salían tumores en la cabeza, en las mamas, en la piel, en cualquier parte del cuerpo, y dijeron, bueno, debe ser por esto, ¿no? Debe ser que hay un desequilibrio en alguno de los humores del cuerpo que está generando que broten cosas que no sabemos bien qué son del cuerpo de las personas, ¿sí? ¿Y qué decía Hipócrates, que el genio de la medicina? Bueno, dieta, ejercicio, salud mental, digamos, todas esas cosas van a ayudarte a reordenar el ki, el chakra, lo que quieran, como quieran llamarlo, y eso debería curarte, eso debería solucionar el problema. ¿Les parece que eso se solucionó? Bueno, pues no. La cuestión es que la gente se moría de estos tumores que le aparecían en la cabeza, en cualquier parte del cuerpo, y llegamos a una nueva etapa de la medicina, que es la Edad Media, donde aparecieron muchos alquimistas, muchos brujos, brujas, etc. Y dijeron, bueno, vamos a probar con pociones, digamos, vamos a darle este brebaje, este Felix Felicis, ¿viste? Que de repente te soluciona todo. Y bueno, vamos a probar con eso. Y la cuestión es que tampoco se empezó a lograr nada. Hasta que avanzamos un par de siglos más, llegamos a la Edad Moderna, ¿sí? El advenimiento del humanismo, se empezó a estudiar más la anatomía del cuerpo, empezaron a aparecer gente que realmente estaba interesada en aprender medicina y dijeron, bueno, vamos a tratar de sacarlos. O sea, te aparece un tumor, se lo sacamos y ya está, ¿sí? Y muchos funcionaron, ¿sí? Ya empezaron a describirse las primeras cirugías oncológicas de cáncer de mama, por ejemplo, que era de lo más frecuente y sigue siendo. Y algunos se curaban, otros obviamente no. Piensen que no existía la anestesia, que no existía la antisepsis, entonces la gente se moría igual por complicaciones o porque todavía no entendían bien qué estaba pasando en el cuerpo y por más que le sacaras el tumor visible a la persona terminaba muriendo, ¿sí?
Pero bueno, siguieron los avances tecnológicos, en el siglo XVIII se inventó el microscopio, ¿sí? Empezaron a descubrir a la célula como unidad funcional de la vida, y más adelante se desarrolló en el siglo XIX lo que se llama la teoría celular, que decía que todo proceso biológico, ya sea de salud o de enfermedad, deviene de la célula y por lo tanto, aplicado al cáncer, se entendió que el cáncer viene de las células, de alguna alteración en las células, ¿sí? Pero todavía faltaba aprender por qué, ¿sí? Pasaba esto. Llegamos al siglo XX, ¿sí? Se inventó la radioterapia, ¿sí? Se empezaron a descubrir los efectos que eso tiene en el organismo y se empezó a utilizar como tratamiento de algunas enfermedades con muy buenos resultados. Es más, hoy en día se utiliza mucho en distintos tipos de tratamientos. Y otro gran evento del siglo XX fue la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Y pongo esta foto para no poner ninguna más cruenta, pero una de las armas biológicas que se utilizaba es el gas mostaza. No sé si alguna vez escucharon hablar de eso. Bueno, el gas mostaza era un arma, un gas que vos tirabas y la gente desarrollaba grandes lesiones en el cuerpo, se morían intoxicados, los que sobrevivían tenían lesiones horrendas, malformaciones terribles en el cuerpo. Y gente un poquito más de bien dijo, bueno, vamos a ver si podemos aplicar esto a algo positivo, ¿no? A algo que pueda curar a la enfermedad en vez de seguir matando gente. Y acá es cuando apareció la quimioterapia, ¿sí? La quimioterapia tradicional, que hoy en día es la base de cualquier tratamiento oncológico, ¿sí? Espero que no tengan experiencia en esto. Bueno, si lo tienen ya sabrán de qué estoy hablando. Que es básicamente agarrar ese gas mostaza, ese veneno, y tirárselo al tumor, tirar la bomba. Vamos a tirar una bomba, pero en vez de tirársela a una persona para matarla, se la tiro dirigidamente al tumor a ver si lo mato, ¿sí? Las primeras quimioterapias que aparecieron justamente son las mostazas nitrogenadas, que derivan directamente del gas mostaza, y se empezaron a desarrollar muchas otras, que hoy no nos vamos a meter porque no es la idea, pero bueno, el concepto básicamente es que la quimioterapia mata células, ¿sí? No le importa cuál, le mata la célula del cáncer, pero también te mata las células sanas que están alrededor. Entonces, obviamente, cualquier tratamiento en el que yo uso quimioterapia puede ser que llegue a curar o a tratar el cáncer que tengo ante mí, pero también le va a generar una gran toxicidad a la persona, ¿sí? Va a generar muchos efectos adversos y muchos problemas. Mucha gente muere por consecuencias y complicaciones de la quimioterapia, entonces el desafío en este momento era decir, bueno, ahora una solución más o menos potable tenemos, pero ¿cómo hacemos que esta solución no arrastre con la vida de la persona en el proceso, ¿no? Se empezó a estudiar un montón de cosas y empezamos a entender bien cómo funciona el cáncer, ¿sí? El cáncer ahora entendemos que no es una enfermedad simplemente de la célula, que es una enfermedad molecular, ¿sí? Deriva del genoma. Cuando se describió por primera vez la estructura del ADN, se empezó a estudiar cómo el ADN está relacionado con la transcripción y la producción de proteínas en el cuerpo, cómo codifica para un montón de funciones en el organismo, y se empezó a entender que las alteraciones en ciertas proteínas del ADN, que se llaman mutaciones, generaban que algunas células, en vez de tener su ciclo celular normal, que es nacer, crecer, reproducirse y después dividirse, estaban alteradas. Entonces se dividían con una tasa muchísimo mayor a la habitual, ¿sí? Y empezamos a identificar ciertas moleculitas particulares que hacían que esto fuera posible. Bien, entonces ahora los científicos dijeron, bueno, ya sabemos cuáles son las moléculas que nosotros podemos atacar, que podemos bloquear para que el cáncer no se forme o se frene de alguna forma, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo hacemos? ¿Cómo las encontramos? Y ahí es cuando nace el concepto de medicina de precisión, ¿sí? Es utilizar una molécula específica que va a ir como si fuese una flecha a otra molécula específica que está en la célula, en este caso la célula tumoral, y va a bloquear su proceso neoplásico, va a impedir que esa célula ejerza sus acciones cancerígenas, ¿sí? Estudiando cada vez más el cáncer, se describieron lo que llaman los hallmarks del cáncer, que son todas las características que una célula debería cumplir para poder considerarse una neoplasia. No solamente que prolifere desmedidamente, sino que sea inmortal, o sea que no pueda morir, que las señales de muerte de la célula estén bloqueadas, que pueda invadir y diseminarse a otros tejidos, se llama metástasis, ¿bien? Que pueda evadir al sistema inmunológico. El sistema inmunológico está preparado para destruir las células tumorales del cuerpo, simplemente el tumor desarrolla mecanismos para evadirlos y muchas otras cosas más que producen que la célula se vuelva maligna, ¿bien?
Y ahora apareció un hombre muy importante para nosotros, que se llama César Milstein, que desarrolló una tecnología basado en esto que queríamos buscar, en cómo encontrar la forma de ir directamente a la molécula que estamos buscando. Ahí creó como una especie de copia de los anticuerpos. ¿Nosotros conocen lo que son los anticuerpos? Escuchaban hablar una vez las vacunas. Bueno, los anticuerpos son sustancias que están naturalmente en el cuerpo, que son secretadas por los linfocitos B del cuerpo y que son así como imanes. Los imanes se pegan a un antígeno, ¿sí? A una molécula específica que reconocen y funcionan como marcadores para que después venga un linfocito T, o sea, otra parte del sistema inmunológico, y mate a esa célula. Entonces dijo, bueno, vamos a hacer anticuerpos específicos para determinadas moléculas en el organismo. Y así desarrolló los anticuerpos monoclonales, ¿sí? Que hoy en día han cambiado totalmente la medicina, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un receptor, esto es un receptor de una célula, ¿sí? Un receptor que cuando se activa genera una cascada que produce que la célula después se reproduzca y eventualmente se produzca en un cáncer, en una neoplasia. Si nosotros usamos el anticuerpo monoclonal específicamente dirigido contra este receptor, podemos llegar a bloquear su señal, evitar que funcione y así evitar que la célula se siga reproduciendo, ¿sí? Y para redoblar la apuesta dijimos, no solo lo vamos a bloquear de afuera, sino que lo vamos a bloquear de adentro. Entonces se desarrollaron otros fármacos que se llaman inhibidores de tirosin quinasa, derivado de la estructura interna, ¿sí? del receptor. ¿Qué hace? Son moléculas que entran a la célula y se meten y bloquean al receptor desde adentro, para que no solamente pueda, por más de que se una, digamos, su activador y el receptor empieza a funcionar, como yo lo bloqueo de adentro, ese receptor deja de funcionar, ¿sí? Entonces, de esta forma yo logro evitar que las señales que producen el cáncer se activen, ¿sí? Y evito que este cáncer crezca. Pero bueno, no todo es tan sencillo. Fíjense que todos estos, esto es un puntero, pero bueno, todas estas son las señales intracelulares que están relacionadas con el cáncer, ¿sí? No es un choclo, sí, pero bueno, tenemos muchos receptores en la membrana de las células que al ser activados producen una señal de proliferación. Hay otras moléculas que están en el interior celular que llevan esta señal dentro de las células al núcleo para decirle al núcleo, bueno, es momento de reproducirse. Y todos esos fármacos que ven en verde y en azul son los anticuerpos monoclonales en verde y los inhibidores de tirosin quinasa que se han desarrollado hoy en día para bloquear cada tipo de receptor, de molécula, de señal que hayamos descrito para poder evitar la formación de un cáncer, ¿sí? No voy a hablar de todos, voy a destacar los más importantes. Por ejemplo, la familia de receptores HER2, ¿sí? O EGFR, que están relacionados mucho con un tipo de cáncer de mama particularmente agresivo, ¿sí? También con el cáncer de colon. Y tenemos esos anticuerpos monoclonales, que son trastuzumab y pertuzumab, que se dirigen específicamente a estos receptores. Y para demostrarles que realmente funciona, yo acá les puse unos gráficos. Los oncólogos, como somos tan optimistas, no medimos cuánta gente vive, sino cuánta gente no se muere, ¿sí? Entonces, estos son gráficos que nos permiten medir cuánta gente sigue viva con mi tratamiento después de que lo inicie, ¿sí? La curva azul es el control, o sea, es el tratamiento habitual, quimioterapia que yo le daba al paciente, y la curva roja es el tratamiento experimental, en este caso el anticuerpo monoclonal. Y fíjense cómo mejora la sobrevida, es decir, hay más gente viva con el tratamiento experimental que con el tratamiento tradicional, ¿no? Pasamos, esto es cáncer de mama, esto es cáncer de colon, el cetuximab, que es un anticuerpo monoclonal contra un receptor relacionado con el cáncer de colon, no es tan marcado, pero también ha aumentado la cantidad de gente que sobrevive el cáncer de colon gracias a este fármaco con respecto a la quimioterapia tradicional. Y así puedo seguir, ¿no? Hay miles más, ¿sí? Vamos a otro ejemplo. Otro de los hallmarks del cáncer que habíamos hablado antes es la angiogénesis, o sea, la producción, la creación de vasos sanguíneos para que ese tumor se pueda alimentar de sangre, robarle nutrientes al cuerpo y alimentarse él mismo. Eso se llama angiogénesis. Y hemos identificado el receptor responsable de este proceso, que es el VEGFR, ¿sí? Y aún así hemos desarrollado anticuerpos monoclonales e inhibidores de tirosin quinasa que bloquean este receptor para evitar que el tumor se pueda nutrir, para que pueda formar vasos nuevos para nutrirse, ¿sí? Este es el bevacizumab, que es el fármaco más importante, que se usa en un montón de tumores, en cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de riñón,
un montón, ¿sí? Y también fíjense cómo ha prolongado la cantidad de gente que vive con respecto a la que no, ¿sí? O sea, si yo le doy bevacizumab, esto me demuestra que la persona va a vivir más tiempo o que tengo más porcentaje de gente viva gracias a esta medicación que si no se la doy, ¿sí? Bien, un último ejemplo y pasamos a lo que más me importa de la clase. Son estas moléculas que se llaman ciclinas, ¿sí? Son moléculas que están encargadas también de generar que la célula se reproduzca y se divida, y están estudiadas estas moléculas en el cáncer de mama, porque se vio que hay una sobreexpresión de estas moléculas en el cáncer de mama. Entonces dijimos, bueno, vamos a desarrollar un target específico, no es un anticuerpo monoclonal, en este caso es un inhibidor de tirosina quinasa, pero es un fármaco específico para bloquear esta molécula, que se llama palbociclib o ribociclib, y fíjense cómo acá también ha aumentado la sobrevida en pacientes que lo reciben, ¿sí? Fíjense ahí los números. Más o menos 64 versus 51 meses, o sea, la gente que recibe este tratamiento puede llegar a vivir hasta un año más comparado con la que no lo recibe. Y sí, quizás es poco un año para ustedes, pero una persona con cáncer es un montón, ¿sí? Créanme que es un montón, ¿ok? Bien. Y ahora les voy a comentar de lo nuevo y algo que está realmente rompiendo esquemas en oncología, que son las terapias dirigidas al sistema inmune, ¿sí? o inmunoterapia, ¿bien? Una de las cosas que les había adelantado al principio es que los cánceres han desarrollado la posibilidad de resistir al sistema inmune, de evadir a los linfocitos que los vienen a matar. Bueno, nosotros hemos identificado cuáles son esas moléculas que utiliza la célula tumoral para escapar de la respuesta inmune, y se ha desarrollado lo que es hoy en día la estrella de la oncología, que es la inmunoterapia, ¿sí? Para ejemplificar cómo funcionan estos fármacos, no sé si alguna vez jugaron al Pac-Man, espero que sí, si no les invito a retirarse. Los fantasmitas son como los malos, ¿no? Del Pac-Man. Si yo llevo al Pac-Man hacia uno de los fantasmitas, el Pac-Man se muere, ¿sí? El fantasma lo mata. Piensen que el Pac-Man es el sistema inmune del cuerpo, ¿sí? Y las fantasmitas son las células tumorales. Entonces, naturalmente las células tumorales desarrollan resistencia contra el sistema inmune, entonces logran matar o rechazar al Pac-Man, al sistema inmune. Pero, ¿saben qué pasa si yo hago que el Pac-Man coma las pelotitas un poquito más grandes que están ahí? ¿Qué pasa con los fantasmitas? Se vuelven azules, se vuelven vulnerables, ¿no? Entonces yo puedo ir con el Pac-Man y comerme a la célula tumoral, comerme al fantasmita que ahora, gracias a esta herramienta que yo le di, puede ser, digamos, susceptible a la acción del sistema inmune. Y así es que hemos identificado, como les dije, las moléculas responsables de este proceso, que son el CTLA4 y el PD1, y hemos desarrollado fármacos, que son todos estos, que van específicamente a apuntar contra estas moléculas. Las bloquean y entonces hacen que el sistema inmune pueda atacar a la célula sin ser inhibida, sin ser evadida por la célula tumoral. Y esto realmente ha cambiado totalmente el tratamiento oncológico. Fíjense, esto es cáncer de colon, ¿sí? Fíjense, el pembrolizumab es uno de estos fármacos de una inmunoterapia, básicamente duplica la sobrevida con respecto a los pacientes que hacen el tratamiento quimioterápico habitual, ¿sí? Es realmente impresionante qué bien que les va. Esto es cáncer de mama, ¿sí? Un cáncer de mama que se llama triple negativo, que es la variante más agresiva que existe. Fíjense cómo estos fármacos, que son la curva azul, con respecto a la curva roja, que es el control, también han aumentado 26 meses versus 18 meses la sobrevida de los pacientes que reciben estos fármacos, que de vuelta es un montón, por más de que no parezca, ¿sí? Bien, esto es melanoma, ¿sí? El melanoma también, fíjense, 85 versus 75% de diferencia en sobrevida entre los pacientes que reciben inmunoterapia versus los que no los reciben. Realmente son estadísticamente muy significativos estos resultados, ¿sí? Y por último, otro ejemplo, el cáncer de riñón, ¿sí? El cáncer de riñón también recibe tratamiento con inmunoterapia y hemos visto que mejora muchísimo la sobrevida en pacientes que reciben inmunoterapia versus los que reciben el tratamiento convencional. Fíjense, es 75 versus 60% de sobrevida entre los grupos, también ampliamente significativo, ¿ok? Así que realmente hoy en día no hay tumor en el cuerpo que no sea pasible de tratamiento con inmunoterapia, ¿sí? Está prolongando la vida de mucha gente y con una buena calidad de vida. Obviamente no son fármacos inocuos, tienen ciertos efectos adversos que hay que esperar y que son manejables, pero la realidad es que ha cambiado totalmente el paradigma de la oncología, ¿sí?
Y ahora, para ir un poquito cerrando, voy a hablarles de lo último, porque la inmunoterapia no es lo último. La inmunoterapia se viene usando hace más o menos 10 años aproximadamente. Y ahora están saliendo cosas bastante nuevas y bastante interesantes, ¿sí? Uno son los anticuerpos conjugados. Entonces, los científicos dijeron, bueno, tenemos ahora una tecnología que me permite dirigir un fármaco directamente a un target molecular que yo elija. Ahora, ¿qué pasa si agarro la quimioterapia, la bomba atómica, ¿sí? Y en vez de tirársela a todo el tumor, se la conjugo a un anticuerpo monoclonal y la llevo directamente a la célula que yo quiero, ¿sí? Hago que esa célula internalice esa quimioterapia y se muera desde adentro, protegiendo a los tejidos circundantes de la toxicidad. ¿Sí? Piensen en un dron, ¿sí? Yo tengo un dron que le pongo un misil, digo, anda hasta ese lugar, target particular, mandale la bomba. Bueno, eso sería un anticuerpo conjugado, ¿sí? Están demostrando resultados espectaculares. Esto de vuelta cáncer de mama, se llama trastuzumab deruxtecan, es el anticuerpo monoclonal. El trastuzumab, si recuerdan, es el anticuerpo HER2 que les mencioné antes. Bueno, y el deruxtecan es una quimioterapia que yo le estoy adosando al anticuerpo. Fíjense, 76 versus 35% la sobrevida en pacientes que usan trastuzumab deruxtecan versus los que usan el tratamiento tradicional. Ha duplicado más del doble, ¿sí?, la gente que sobrevive gracias a este fármaco con respecto a los que usan el tratamiento tradicional, ¿sí? Este es otro caso que es digamos, menos digamos, llamativo, pero que igual también ha demostrado prolongar la sobrevida de los pacientes, ya en enfortumab vedotin. Esto se usa mucho en cáncer de vejiga hoy en día, y también ha demostrado prolongar la sobrevida de los pacientes con respecto a la quimioterapia tradicional. Fíjense, esto es 13 versus 10 meses, está bien, no parece tanto, pero realmente cuando habla de prolongar una buena calidad de vida de una persona, obviamente que uno lo tiene que tener en cuenta, ¿sí? Y por último, y ya vamos terminando, se han desarrollado las CAR T-cells, ¿sí? CAR quiere decir Chimeric Antigen Receptor, ¿sí? Las T-cells son las células T del organismo, los linfocitos T, parte del sistema inmune del cuerpo. ¿Y qué dijeron? Bueno, ¿qué pasa si yo le puedo dar a la célula T un receptor específico para la molécula que yo quiero atacar, ¿sí? No voy a esperar a que el sistema inmune haga todo su proceso para que el linfocito T se active. No, yo mismo voy a diseñar un linfocito T alterado molecularmente para que exprese ya de por sí a, digamos, la flecha sería, o el target molecular específico que yo quiero atacar. Entonces, estoy adosando como si fuese un receptor alterado al linfocito T para que vaya a atacar una célula particular y me deje en paz al resto de las células del cuerpo que también son vulnerables, ¿no? Esto es lo último, que se está usando mucho en tumores oncohematológicos, ¿sí? Linfomas, leucemias, y está dando excelentes resultados, ¿sí? Bueno, vamos a ir finalizando, es mucha información. Yo lo que quiero remarcar, como habíamos dicho antes, es que ahora el cáncer ya no se ve más como células que se multiplican, sino es una enfermedad molecular, ¿sí? Y de tal forma la medicina de precisión nos ha permitido ir cubriendo todas esas alteraciones que generan que la célula se vuelva maligna, ¿sí? Entonces ya los hallmarks del cáncer han sido descubiertos y ya hemos desarrollado técnicas y herramientas para bloquear cada una de esas características que hace que la célula se vuelva maligna, ¿ok? Obviamente no todo es color de rosas, me van a preguntar, listo, curamos el cáncer, genial, listo, nos vamos. Pero bueno, no. Primero porque no todo esto es utilizable en cualquier persona, ¿sí? No todos los tumores son iguales. Hoy en día uno tiene que analizar molecularmente al tumor antes de tratarlo y ver qué tipo de fármaco yo puedo usar que me va a servir para este paciente, ¿sí? Y algunos que lamentablemente no son elegibles a ninguno de estos tratamientos. Uy, me fui para atrás. Entonces tengo que darle lo tradicional, la quimioterapia, es lo que hay. Otros que por suerte expresan alguna de estas moléculas, entonces yo puedo elegir ya una medicina de precisión, una terapia dirigida para poder tratarlo y espero que a esa paciente le vaya mejor. Pero bueno, redondeando, todavía hay muchas dificultades, también está lo económico, ¿sí? Se imaginarán que estos fármacos salen decenas y cientos de miles de dólares. Hay algunos que están cubiertos por el plan, digamos, de salud aprobado por el gobierno, entonces estamos obligados a cubrirlos, pero otros no, es muy difícil de conseguir, sobre todo para gente sin obra social o que tiene bajos recursos. Entonces, el desafío ahora va a ser
encontrar la forma de ampliar el acceso a estos medicamentos y de ampliar también las técnicas diagnósticas para poder analizar molecularmente cada tumor y poder elegir, ¿sí?, la mejor estrategia terapéutica para cada paciente, ¿sí? Bueno, y ahora sí, muchas gracias. Un poco de aire. Muy bueno. ¿Les gustó? Mirá, ni siquiera puse preguntar si les gustó y ya están levantando la mano. Impresionante. Levantaron la mano tan rápido que todavía no llegó el micrófono. Ahí está llegando el micrófono. Recuerden los que están vía Swapcar que pueden hacer preguntas también a través de la app en la solapa que dice preguntas. De pie, por favor. Buenas tardes. De pie, de pie, de pie, de pie. ¿De pie? Uf. Sí. Bueno, Si no, no salís en cámara. Hola, ¿Dónde está tu tardes. momento de gloria? Con la remera de Haikyuu. Ahora, bueno, la pregunta va relacionada a que en los gráficos se puede ver el tiempo de vida de los pacientes con los diferentes, con los diferentes tratamientos. Pero ¿hay alguna gráfica que quizás muestre la calidad de vida, cómo está, transitando esta enfermedad? Quizás sería... Sí, excelente pregunta. No las incluí por una cuestión de tiempo, pero digamos, en todos los estudios que nosotros hacemos para investigar este tipo de fármacos, hay otro, digamos, resultado que uno busca, que es calidad de vida de los pacientes, ¿sí? Es una cuestión muy subjetiva, ¿no? Son cuestionarios que se les hacen a los pacientes que reciben los tratamientos y se hace un puntaje y en eso se evalúa si la calidad de vida es aceptable o no. Pero sí, eso se tiene en cuenta y forma parte en general de todos los ensayos clínicos que involucran este tipo de tratamientos. Hay que tener en cuenta que como estamos hablando de una enfermedad tan agresiva como es el cáncer, hay ciertas, entre comillas, libertades que se toman a la hora de elegir tratamientos porque siempre uno tiene que evaluar el riesgo y el beneficio de cualquier tratamiento que yo voy a implementar. Entonces yo sé que quizás tengo un tratamiento que es tóxico, pero es el beneficio tan amplio que se produce cuando yo lo aplico que a veces, obviamente en conjunto con el paciente, se decide implementar este tratamiento sabiendo que va a haber efectos adversos y toxicidades, pero yo decido implementarlo igual porque sé que el beneficio a largo plazo va a ser mucho más beneficioso, valga la redundancia, que si no se lo doy, ¿no? Pero sí se tiene en cuenta. Tenemos una allá en el medio. Bueno, tenemos una acá al lado, así que más rápido. Hola, muy buena la charla. Tengo una pregunta sobre... Vos hablaste de la técnica, pero quizás no entraste en profundidad sobre qué técnicas o qué tecnologías, qué software, qué equipamiento de laboratorios permiten o permitieron estos últimos avances que nos explicaste. Gracias. Bueno, eso ya se escapa un poco de mi área. Yo soy médico, eso lo agarran los farmacéuticos o los bioquímicos en los laboratorios. No se usan softwares en general, digamos, no hay ingenieros atrás, o sea, sí ingenieros bioquímicos y demás, pero digamos no es algo que desarrollen un software en una computadora. Son técnicas, digamos, hay ciertas técnicas como ya PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, que se ayudan a detectar y a multiplicar, por ejemplo, los anticuerpos monoclonales. Se toma una muestra de una persona con un anticuerpo, que yo lo desarrollo para que una parte de la molécula esté unida, se una directamente a un receptor particular que yo quiero que se una, y eso lo pongo en un animal de experimentación y hago que se multiplique mucho por una reacción enzima que se llama reacción en cadena de la polimerasa, para que se formen muchas copias, muchas infinitas copias de este mismo anticuerpo. Yo después lo extraigo y formulo, digamos, una medicación, un fármaco, para después utilizarlo en la práctica, ¿sí? Eso sería en el caso en general. Tenemos una allá arriba. ¿Cómo estás? De pie. De pie. Buenas tardes. Dos consultas en una. Inteligencia artificial, tanto para detectar de forma prematura el cáncer, y otra, sé que hay una tecnología llamada AlphaFold, hecha por Google, que es para poder predecir cómo están hechas todas las proteínas del cuerpo, por una inteligencia artificial. ¿Estas dos tecnologías de inteligencia artificial se están utilizando para este tipo de técnicas? Bueno, la verdad que no, lamentablemente, por lo menos no en nuestro medio, digamos, son cosas que todavía no han llegado. Sí, se está leyendo el genoma en su totalidad, o sea, hay técnicas de secuenciación genómicas completas donde yo puedo predecir toda la estructura del ADN con todas las mutaciones relacionadas en el ADN, y a partir de eso yo puedo
evaluar qué tratamiento va a ser el más apropiado para cada paciente, pero hoy en día, lamentablemente, esas técnicas que todavía no nos han llegado a la práctica habitual, ¿sí? Sí se conocen, pero desde que se desarrollen hasta que lleguen acá hay un largo trecho, digamos, primero hay que evaluar cuán efectivas son en la práctica diaria, ¿no? Yo tengo que hacer un estudio, un ensayo que me demuestre que si yo uso esta tecnología me va a dar un beneficio comparado con no usarla, ¿no? Todo en la medicina surge de ese tipo de ensayos, comparadores, donde tengo un grupo que lo usa, un grupo que no, y veo qué diferencias hay, ¿sí? Sí se usan tecnologías de inteligencia artificial, por ejemplo, para búsqueda de información. O sea, por ejemplo, ahora, voy a decir una burrada quizás, pero el ChatGPT ahora se usa, digamos, para el diagnóstico de ciertas enfermedades porque tiene cargada mucha información y puede ayudar al médico o a la médica en su proceso diagnóstico. Eso se ha utilizado y la idea es seguir implementándolo, pero lamentablemente nos falta mucho para llegar a eso. ¿Allá? Sí. Después acá. ¿Qué tal? Yo tengo una duda más que nada relacionada a la parte inmunológica. Más que nada para saber si se sigue utilizando o se abandonó, quedó en la teoría. En los casos que no podemos hacer una terapia dirigida porque no hay una presencia de un antígeno o algún marcador sobre la superficie tumoral, ¿se siguen utilizando las técnicas de generar una infección sobre el tumor para exponer los antígenos de esa infección específicos, o sea, que se infectaron en el tumor, y de ahí generar una terapia dirigida? No, eso no se utiliza, lamentablemente. Digamos, cuando vos buscas un marcador en una célula, básicamente la célula o lo tiene o no lo tiene, básicamente. Eso depende del genoma del organismo. Se habían estudiado en su momento ciertos virus, como vos decís. Hay ciertos virus también que están directamente relacionados con ciertas enfermedades oncológicas, como es el HPV y el cáncer de cervix, o el HPV y algunos cánceres de cabeza y cuello. Pero, digamos, no se ha desarrollado todavía un virus que genere, que cambie molecularmente la célula como para expresar ciertos antígenos. Lamentablemente, sí hay ciertas tecnologías, por ejemplo, hay una molécula que se llama CRISPR, ¿sí? CRISPR-9, que se está usando para lo que se llama la edición molecular o la edición del ADN, donde yo puedo alterar molecularmente, digamos, al ADN de cada célula y hacer que exprese ciertas proteínas, pero eso está todavía en desarrollo, todavía no llegó a la práctica todavía. Tenemos una última acá abajo. Sí. Hola, ¿se escucha? Sí. Muchas gracias por la charla. Mi pregunta era más dirigida a los tumores que se encargaban de generar vasos sanguíneos. Que se había escuchado sobre el descubrimiento de la proteína GAL1, que se encarga de producir estos vasos sanguíneos, y que se decía que inhibiéndola iba a ser como un posible tratamiento para esto. Quería saber qué sabía sobre el tema. No, mira, todavía no ha llegado, digamos, a la fase clínica de investigación. Eso todavía está en la fase preclínica, o sea, todavía en experimentos de animales, no en experimentos en humanos, y todavía no tenemos ningún fármaco dirigido contra esa proteína. Existe y se está investigando, pero todavía no hay nada tangible en cuanto a fármacos dirigidos contra esa proteína. Sí. Nos despedimos con un fuerte aplauso. Maxi, muchísimas gracias.